Padre amado, poderoso Rey de la gloria, Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos en esta hora delante de ti tu palabra, Señor. Somos cartas leídas por ti, estamos abiertos ante tus ojos. Tu palabra nos examina y hoy examínanos a través de ella, Señor. Consuélanos, corrígenos, exhórtanos, sobreedifícanos, Señor. Que hoy tu palabra dé fruto al 100 por uno de nuestras vidas, no solo al 30, no solo al 60. Que realmente tu palabra sea hoy plantada en nuestros corazones. Que ayúdanos a hacer esa buena tierra para que pueda dar fruto al 100 por uno, Señor. Una rendición total para ti, Señor. Glorifícate, mi entrañable amigo precioso, Espíritu Santo. Que sea la unción de enseñanza, de predicación fluyendo en este tiempo, para que seamos recreados y nutridos en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Primero les doy la bienvenida al servicio de esta noche. Amén. La palabra de hoy se titula Mi razonamiento y las razones de Dios. Amén. Les repito, la palabra de hoy se titula Mi razonamiento y las razones de Dios. Amén. Nos vamos a ubicar en el libro de Job. Amén. El capítulo del capítulo 36 al 38. Amén. Dice la palabra del Señor, así leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección preciosa del Espíritu Santo. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Y Él trae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? Nadie. El sonido estrepitoso de su morada, he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar. Bien, que por esos medios castiga a los pueblos, a las multitudes él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad, porque eso también se estremece mi corazón. Y salta de su lugar, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes las cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende, a la tierra, también a la lluvia y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Rogando también llega a disipar la densa nube, y con su luz
esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes alrededor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que les mande, una vez por azote, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia las hará venir. Amén. Amén. Escucha esto, siervo. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Por qué están calientes tus vestidos? Cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur, ¿extiendes tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que les pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es el poderoso, al cual no alcanzamos grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia nos afligirá. ¿Lo temerá por tanto los hombres? Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. ¿Quién es ese? Dice, entonces respondió Jehová desde un torbellino, dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con la palabra sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos. Y el abrazo enaltecido es quebrantado, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para qué las lleves a sus límites? ¿Entiendes las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Te has reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se parte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada?
sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las playades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? ¿Cuándo estás echado en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Amén. La palabra de hoy que el Señor trae para hoy se titula Las razones mías, los razonables de Dios. Amén. Una realidad que tenemos los seres humanos es que cuando no nos gusta algo lo razonamos y lo cuestionamos. Amén. Si algo nos incomoda lo cuestionamos. Todo lo cuestionamos porque simplemente no va con nuestra forma de ser y nuestra naturaleza. Amén. Pero eso es un problema que el ser humano debería quitar frente a las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque miren algo. Job venía quejándose de su nacimiento y de muchísimas otras cosas. Amén. Viene uno de los amigos y hace defensa a Dios en lo que estábamos leyendo y le dice, es que Él estableció, Él es el que tiene el poder, Él es el que sabe cómo hace. O sea, le está diciendo a Job, no pelees con Dios, deja de pelear con Dios. Una manera en que nosotros peleamos con Dios es con nuestra razón, con nuestra capacidad de inteligencia y con nuestra sabiduría propia. Es una manera de pelear con Dios. Muchas veces decimos, porque a mí las cosas no me fluyen o porque no me salen, porque estamos razonando y peleando con Dios en nuestros razonamientos. Porque no nos agrada la manera en que Dios hace las cosas, porque no nos parece o porque no nos acomoda. Amén. Queremos que lo que Dios hace se acomode a lo que a mí me agrada y me cae bien. Pero resulta que sucede que Dios nada de lo que hace nos va a caer bien. Eso es lo más terrible del ser humano, que nada de lo que Dios haga para nosotros va a ser bueno al principio. Nos va a fastidiar, nos va a incomodar, nos va a molestar. Y es normal que eso pase, porque nosotros tenemos una naturaleza que decayó y debemos recuperar la que Dios necesita que recuperemos. Es normal que te moleste que Dios haga cosas contigo, es normal. Pero no es normal empecinarnos en seguir en esa postura cuando ya sabemos y conocemos que no estamos haciendo las cosas bien. Amén. Eso es lo que no es normal. Mucha gente se estanca en los caminos del Señor, avanzan un poco, maduran un poco, pero de ahí no pasan. Y no pasan porque se la pasan razonando y cuestionando todo lo que Dios hace en sus vidas. Amén. No les gusta de ninguna manera lo que Dios hace en sus vidas. Malo si Dios les habla en lo íntimo, malo si Dios les habla a través de la palabra, malo si Dios los direcciona personalmente, malo si Dios los exhorta con testigos, malo si Dios los exhorta en público. No les gusta la disciplina de Dios de ninguna manera y pretendemos que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestro acomodo. Y Dios jamás se va a ceñir. Mira lo que él le decía a Job:
Ah, bueno, tú ya hablaste, usted ya dijo, hizo y pensó, pero ahora usted me va a oír a mí. ¿Acaso usted sabe cuánto mide la tierra? ¿Estaba ahí cuando yo la hice? ¿Acaso usted sabe qué anchuras son las nubes? ¿Acaso usted tiene el poder para decirle a los rayos a dónde caer? Mire todo lo que él está diciendo. ¿Usted tiene esa capacidad de saber por qué suceden ciertas cosas naturales? Usted no la tiene. Entonces, ¿por qué cuestiona lo que yo estoy haciendo? Y al ser humano le pasa eso. Por eso la enseñanza de hoy que el Señor trae es mis razones, las razones de Dios. Dios tiene sus razones para hacer las cosas como las hace. Amén. Y nuestras razones ante las de Él quedan invalidadas, anuladas, quedan inservibles. Amén. Yo le podría decir a Dios muchísimas veces y pelear. ¿Cuántos de ustedes han razonado con Dios? Es una manera de pelear con Dios. Empleo y preciso me sale el empleo, pero no es lo que yo quería. Preciso no gano lo que quiero. O preciso me explotan más de lo normal. ¿Y no será que hay orgullo en nosotros? ¿No será que hay algo que Dios quiere quitar y está usando ese empleo? ¿Y no lo entendemos? O hay veces decimos, Señor, es que a mí no me gusta la gente que a veces yo no le puedo confiar nada porque todo lo sueltan. Y Dios dice, ¿y no será que yo te quiero enseñar a ti a saber lo que es guardar el secreto? Porque tú no puedes repetir lo que otros hacen. ¿No será que necesito enseñarte algo? Dios necesita que nosotros entendamos que cuanto más razonamos contra Dios en su manera de hacer las cosas de nuestras vidas, más nos estancamos, más le impedimos a Dios llevarnos a avanzar hasta donde Él quiere. Amén. Dios no necesita que nosotros pongamos el raciocinio. Mire algo, y se lo digo hoy, hermano y hermana en Cristo. Dios es un Dios ilógico. Amén. ¿A usted le ve lógica a Dios cuando opera a alguien sin haberlo rajado como hace el cirujano? Sin haberle hecho allá su cortadura con bisturí. ¿Usted le ve lógica a que Él pueda poner un corazón y reemplazarlo por uno que no sirve, uno nuevo? ¿Le ve lógica que Dios tenga la capacidad de crear órganos donde no estaban? ¿De dar hijos donde no había vida? ¿Usted podría explicar eso? Porque mire, la ciencia hoy en día tiene muchísimas cosas para explicar, pero hay cosas que no se pueden explicar, no importa cuántas respuestas busques, no se pueden explicar. Amén. ¿Cómo le dices a alguien que Dios le va a poner un ojo donde no lo tiene? Tienes la razón de Dios es que Él necesita que tú creas en Él, confíes en Él, y el que Él lo va a hacer y Él lo hará. Él no te está diciendo que le des el historial completo de cómo se hace el ojo, porque si no, pues te manda a estudiar medicina. ¿No cree? Pues si necesitas saber cómo funciona un riñón para poderlo poner, pues estudia primero. Pero como Dios no es lógico, ni razona como nosotros, ahí es donde nosotros tropezamos con la naturaleza de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un ser sobrenatural, pero nosotros somos naturales. Diga, yo soy un ser natural y Dios es un ser sobrenatural. Y como Él es sobrenatural, no va a hacer las cosas naturales que nosotros hacemos, ¿sí o no? No va a pensar naturalmente como nosotros pensamos. No opina ni razona de la manera natural en que nosotros pensamos y actuamos. Todo es diferente. En Dios todo es diferente. ¿Por qué la gente se deja manipular la fe? Porque no conocen a Dios realmente. Porque están viendo a Dios como el Dios de que si tú le pagas te hace el milagro. Y Dios nunca le ha puesto costo a sus cosas. Es lo irracional de Dios. Todos lo hacen ya gratis y por amor. Como la vio. Mientras usted le dice al que está al lado porque lo ofendió, nunca te voy a perdonar. Pero vienes ante Dios, Dios te perdona. Cuantas veces le falles, Dios te perdona. ¿Le ves lógica a eso? Que Él aguante tantos insultos y tantos golpes de tu parte y aún así te perdone. ¿Eso te parece lógico? Porque en la lógica humana eso no es lógico. Usted tiene un límite y usted hasta ese límite llega. Y de ahí no pasa. Para pasarlo necesitamos que la presencia de Dios
se entrone realmente en nosotros, cada vez más. Amén. Hay gente que le dice a Dios que yo quiero avanzar. El avanzar de nosotros está medido aquí en esta palabra, en cómo la ejercitamos, cómo la vivimos. Y día a día va a haber personas que te lastimen, te hagan daño, te agredan, te ofendan. Y tú no puedes vivir con todo eso. Tienes que seguir, perdonar y seguir. Porque ¿saben algo? ¿Cómo Dios lo prueba a uno cuando uno ha perdonado realmente? Cuando al tiempo le pone la persona que más odiaba, a ver si usted la ayuda. A ver si usted en amor la levanta. Entonces ahí Dios te muestra a ti si realmente tu perdón fue real o la perdonaste porque no la volviste a ver, ni la tiene enfrente. ¿A cuánto les ha pasado que odian a alguien de hace mucho tiempo que eso le contaban, uy, me dañó el día? Todo en la vida sucede por algo. Amén. Dios hoy les decía, hoy me dice el Señor, no razones y no pelees con tus razones porque con tus razones pierdes. Porque tus razones no son las mías. Amén. Y como tus razones no son las mías, pues no le voy a poner cuidado a tus razones. Porque si te siento y rompo cada una de tus razones con mis fundamentos, no te va a quedar de dónde agarrarte para defenderte. Amén. No te va a quedar de dónde. Lastimosamente a veces nosotros hemos recibido esas clases y se nos olvidan. Se nos pasa. Nos dormimos como hijos de Dios. Por ejemplo, ¿usted le ve lógica que Dios le diga que a él no le gusta la mentira? Pero es que hay algo que entender. Él es un ser que maneja y se mueve en la verdad. Amén. Y como Él maneja y se mueve en la verdad, pretende que los de su reino, los que dicen ser hijos suyos y son de su casa y de su reino, manejen las normas de Él. Y una de sus normas es andar con la verdad enfrente, aunque nos duela. Pero es mejor. Hay personas que les cuesta la verdad, todavía les cuesta. Les cuesta ser sinceros. Y lo más terrible es que cuando a ellos les mienten, se enojan y no perdonan. Porque no aceptan el engaño, pero sí engañan. Cuando dicen tener a Cristo y no manejan una de sus normas, que es decir la verdad todo el tiempo, sin importar lo que pase. Le tenemos más miedo a las consecuencias que a decir la verdad, que a ese Dios vivo que nos puede reprender por hacer las cosas mal. Amén. Se necesita realmente tener valentía e integridad en el corazón para empezar a manejar la verdad entre el pueblo. Amén. La gente quiere obtener hoy en día las cosas con engaños y mentiras. La gente quiere ganar el mundo a punta de mentiras. Y ganando el mundo no ganan a Dios. Se alejan y se apartan de Él. Porque Dios no es Dios del mundo. Amén. Al pueblo se le enseña y se le dice, ¿quién es el Dios del mundo? ¿Es Dios? Entonces, ¿hasta quién se está ganando cuando miente? Las razones de Dios, aunque muchas veces nos cueste asimilarlas, debemos entender que Dios no es como nosotros y jamás va a ser como nosotros. Al contrario, Él desea que nosotros seamos como Él, nos parezcamos a Él. No llegaremos a ser dioses como Él, porque Dios solo hay uno, pero Él desea que nuestros comportamientos sean como Él lo haría en cada situación. Amén. Pero nuestra razón, nuestra opinión y nuestra sabiduría a Dios no le sirve. No le sirve. Y eso es lo que hoy en día tiene al pueblo estancado en la misma situación, tanto sentimental, familiar, como económica, como en todas las áreas. Los tiene estancados. Porque en todas y cada una, cuando Dios quiere hacer algo que a ti no te cuadra, tú las razonas y peleas con Dios en esa área. Y cada vez que tú razonas y peleas con Dios,
cometemos una falta mayor y es blasfemar, es ser imprudentes con nuestra boca. Y ahí el obrar de Dios se detiene en nuestra vida. ¿Para mal de quién? ¿De Dios? No, de nosotros mismos. Muchos le dicen, Señor, pero es que yo oro y te clamo por esto. Pero la demora es que el viento sople un poco y nos pasa lo de la barca. Estaban todos ahí, Jesús durmiendo, y apenas empezó a soplar el viento y el mar se agitó, todos se asustaron. Les faltó su fe porque razonamos demasiado. Todo lo razonamos, a todo le buscamos la solución humana, pero no la que Dios nos quiere mostrar. Amén. Y es ahí donde Dios tiene que a veces estancarnos, simplemente detenernos. Amén. No porque Él quiera, sino porque nosotros mismos le demostramos con los hechos de nuestra razón y de nuestra boca que no estamos listos para lo que Dios quiere hacer grande con nosotros. Amén. Hoy en día se ve mucho pueblo estancado, gente que lleva 20 años sentada en una iglesia y no avanzan en ninguna de sus áreas. No hay un cambio real, y no lo hay porque todo el tiempo, cuando Dios quiere trabajar, estamos razonando y criticando y juzgando la manera de Dios hacer sus cosas. Amén. Porque queremos que Dios las haga a nuestro acomodo. Amén. Pero Dios no lo va a hacer así, porque Él trabaja a su manera. Imagínense que nosotros a veces somos hasta imprudentes, queremos mandar a un Dios tan grande. Eso era lo que le estaba queriendo decir el amigo de Job, ¿cierto? ¿Tú quieres mandar a Dios? O sea, ¿tú le vas a ordenar a semejante Dios? ¿Tú le vas a decir a Él cómo hacer las cosas? ¿Tú estás diciendo que Él fue injusto? No podemos mandar a Dios si es que de verdad estamos sujetos a Él. Amén. Nadie que tenga un empleo y que reciba una paga puede siquiera quejarse cuando el patrón lo grita, porque se queja mucho y lo salen echando. O simplemente le dicen, pues si no le gusta, váyase. Otro que va a trabajar. ¿Sí o no? Pero nosotros queremos tener a Dios en nuestro bolsillo y manejarlo como un títere. Y ese es el mayor problema que tenemos como seres humanos, que pensamos que a Dios lo podemos obligar a razonar como nosotros lo hacemos. Amén. Y las razones de Dios jamás se van a parecer a las de nosotros. Amén. ¿Qué nos queda? Morir a nuestro razonamiento. ¿Qué nos queda? Aceptar que Dios sabe más que nosotros y que nosotros sin Él no somos nada. Amén. Apóstol. Amén. Vamos a ubicarnos en Job, capítulo 13, versículo 2. Job, capítulo 13, versículo 2. Amén. Amén. La palabra nos describe que Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Es decir, un varón perfecto. Pero a Job le vino una calamidad general. Amén. El diablo no solamente vino a sacudir su casa, sino a sacudir su hogar, sus finanzas, su economía, acabó con sus hijos y atacó su salud. Amén. Pero en todo esto que Satanás lo ataca, amén, obviamente Dios permitió, porque Satanás pidió zarandear a Job, probar qué había en su corazón, amén, y de buscar demostrarle a Dios que ese que decía a Dios que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, no era nada más que una fachada. Amén. Solamente Job está en una comodidad. Y Job, aún en todo esto, Job no pecó, pero sí cometió un gran error. Buscó razonar. Amén. Empezó a maldecir el día de su nacimiento. Empezó a maldecir muchas cosas. No maldijo a Dios, pero sí empezó a quejarse de muchas cosas. Mira lo que dice Job, capítulo 13, versículo 2. Versículo 1 dice: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos.
Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraudadores de mentira, sois todos vosotros médicos nudos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Qué hizo Job? Job empezó a razonar. Job quiso empezar a razonar ¿con quién? Con Dios. Amén. La palabra dice en Isaías 55, dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros ¿qué? Pensamientos, y sus caminos más altos que los ¿qué? Los nuestros. Amén. ¿Será que mi razonamiento se acopla al de Dios? Pero Dios, ¿por qué no me hace ese trabajo? Pero Dios, ¿por qué me hace hombre cuando a mí no me gustan? A mí me gustan de ojos caramelitos y ese tiene ojos tierra. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué me hace esa ciudad que no me gusta? ¿Qué, Señor? Empezamos a razonar en medio del proceso de Dios. Lo mismo que le pasó a Job. Job no maldijo a Dios, pero Job empezó a razonar de por qué estaba viviendo esa situación. Y cuando Dios se manifiesta en un torbellino y empieza a hablar con Job, mira lo que dice. Mi esposa ya les habló, la profeta ya les habló de lo que Dios empezó a decir. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Versículo 40. Ahora vamos a Job 40, versículo 1. Dice: además respondió Yahweh a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sabiduría contender con Dios? Pero Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me la tiene trepada esa persona? ¿Por qué me la monta a toda hora? Que me tiene entre ojo, entre ceja y ceja, decía algo entre picha y picha. ¿Cierto? ¿Por qué esa persona me la tiene montada? ¿Por qué a toda hora? ¿Pero por qué Dios me estás tratando en esta área? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Empezamos a razonar. Y sabes que cuando tú buscas razonar, estás buscando contender contra Dios. Como decía el apóstol Pablo, ¿podrá el barro contender con el alfarero? Imagínate el barro revelándose al alfarero. No me toque. Imagínate tú. ¿Somos más grandes que Dios? ¿Estamos a nivel de Dios para contender con Dios? ¿O qué somos? Pues su palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies. No llegamos ni siquiera a hacer una bolona donde pise sus pies, imagínate. Ni eso alcanzamos. Y nos creemos tan grandes para discutir con Dios. Somos tan atrevidos que discutimos con Dios. ¿Pero por qué, Señor? Usted me dice, yo quiero acabar ahora mismo con este hogar. Usted me dice que todavía no. Que crea, que lo vas a cambiar, que la vas a cambiar. ¿Pero por qué si sé que me gusta y tú me dices que no? Contendemos con Dios. Somos atrevidos y groseros con Dios. Versículo 2. El que disputa con Dios responde a eso, es decir, le responde a todo lo que Dios le dijo. Versículo 3. Entonces respondió Job a Yahweh y dijo: 4. He aquí yo soy vil, si yo soy malo, perverso. ¿Qué te responderé? A ver, ¿qué podemos decirle a Dios? Pero lamentablemente somos tan atrevidos que buscamos enseñarle al Todopoderoso que creó el universo cómo se hacen las cosas. Amén. Somos reatrevidos de buscar que Dios haga las cosas que yo quiero y no las que Él determinó y sabe cómo se hacen. Amén. Mi mano ponga sobre mi boca. Ay, que eso sí que es complicado. Amén. Porque de prudentes muchas veces no somos.
Y más cuando estamos en una situación tan dura y en una prueba fuerte, se nos sale todo lo que hay ahí, ¿o yo? Sale todo, y no solamente sale el agua limpia, salen desechos. Por eso mismo Santiago decía, de una fuente no puede fluir agua dulce y agua salada. Pero lamentablemente nuestra boca sí sale hasta, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en medio de la situación buscamos contender con Dios. Queremos razonar. Y lo que estamos es cometiendo un gran problema. Dice, mi mano pongo sobre mi boca, versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora vamos al capítulo 42. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a razonar en una prueba y en no buscar entender por qué Dios permite la prueba, permite la circunstancia, mientras nosotros estamos contendiendo, Dios dice, bueno, te dejo ahí que pelees solo, y hasta que tú no dejes de pelear solo, yo no voy a orar. Amén. Porque mientras tú pelees solo, pues no vas a poder entender qué es lo que yo quiero hacer. Si tu pensamiento no se va a alinear a mis pensamientos. Y mira esto. Job 42, versículo 1. Respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda ¿de qué? De ti. ¿Será que podemos esconderle nuestros pensamientos a Dios? ¿Cuándo Él escudriña la mente y el corazón del hombre? ¿Podemos escondernos ante Él? ¿Podemos justificarnos? ¿Podemos razonar? ¿Podemos escaparnos de Dios? No podemos. Versículo 3. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Ay! Tremendo. ¿Qué hizo Job? Job se alineó a Dios. ¿Nosotros nos alineamos a Dios? Si persistimos como el ganado rebelde que se da cosas contra la guía. Dios vino a hablarle y aclararle cosas a Job. Buscamos nosotros, Señor, explícame por qué estoy viviendo esta prueba. Explícame por qué me dices que esto no. Explícame, Señor. ¿Le pedimos eso a Dios en medio de la prueba? ¿Le pedimos al Señor? ¿O solamente nos enojamos con Dios? Porque Job estaba enojado. Enojado con su vida, con su destino. Pero nos empecinamos tanto en algo y nos volvemos tan viles, como dijo Job. Yo soy vil, yo soy malo, porque busqué contender con Dios. Busqué razonar por qué Dios me estaba trayendo esta prueba. ¿Alguien puede contender con el Señor? ¿Sabes tú por qué Dios te tiene en esta prueba? ¿Por qué estás viviendo esa situación? ¿Le has preguntado a Dios? ¿O solamente te enervaste? Y como dijo Job, hasta en ese momento Job paró su boca, pero hablaba lo que no entendía. Por eso el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Mira lo que dice Job, me que aborrezco. Es decir, Job en ese momento en que Dios lo confronta, lo examinó. Pensaba Job que estaba en lo correcto.
Por eso la palabra, el apóstol Pablo dice, nadie se crea sabio en su propia ¿qué? Opinión. Nadie. Porque lamentablemente queremos justificarnos. Queremos creer que estamos bien, pero cuando Dios nos examina, ahí es donde realmente Dios nos va a escanear. Y nos va a hacer mostrar, nos va a hacer ver, que estamos mal. Y que necesitamos alinearnos a su pensamiento. Y que no es lo que yo creo, sino lo que Él ha determinado. Amén. Por eso déjame decirte que el Señor Jesús decía algo. Lo que para muchos es sublime, para otros es ¿qué? Abominación. Para unos es sublime, para el Señor, es abominación. En ese caso, ¿cuál es la postura de Job? Para Job estaba bien. Él estaba bien, él estaba defendiéndose. Él estaba buscando racionar con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo soy fiel con lo que tú me das? ¿Por qué, Señor, si yo te busco, si yo soy fiel, si me guardo del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué se me levantó? ¿Por qué mis hijos se murieron? ¿Por qué mi mujer se levantó? Déjame decirte que no solo al impío le pasan cosas malas, también al justo, al que verdaderamente es justo. ¿Por qué? Y él empezó a razonar. Cuando Dios lo confrontó, es decir, ¿sabes qué quería que hiciera Dios? ¿Sabes qué quería Dios que hiciera Job? Que callara. Y solamente buscara, Señor, hazme entender por qué está prueba. No entiendo. ¿Por qué, Señor? Pero Job empezó a maldecir su día cuando fue concebido. Empezó a maldecir, no a Dios, su destino. Empezó a razonar con Dios. Y mira la postura de Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Y qué? ¿Qué estaba haciendo Job? Un cambio de actitud. En pocas palabras, Job decidió salir de la prueba. Y mucha gente no ha salido de la prueba porque su corazón lo ha endurecido. Y cuando su corazón se endurece, déjame decirte que no va a entender razones de Dios. Entonces Dios sencillamente dijo, listo, siga combatiendo y siga peleando tú solito. Por eso Dios le dijo a Job, es sabiduría contender con el Omnipotente. Es sabiduría. Amén. Es sabiduría contender con el Omnipotente. Por eso déjame decirte que una cosa es mi razonamiento y otra cosa es el razonamiento de Dios. Si Dios te pone en una prueba, ¿es injusto Dios en ponerte en una prueba? ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios tratarte diferente a como puede tratar a otra persona? ¿Es injusto Dios? No. Dios no es injusto. Dios sabe cómo hacer con cada persona. Déjame decirte que cada uno de nosotros es una obra en las manos de Dios y Él sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros. Por eso a algunos los trata de una manera y a otros los trata de otra manera. Amén. Porque Él sabe cómo es el corazón de cada uno de nosotros. Que algunos es una roca más suave, otros solo toca meterles ese machín porque el corazón es tieso, duro. Y todo eso Dios sabe cómo tratar cada corazón. Dios es experto porque Él sabe cómo su creación funciona, no que Él te diseñó. Amén. ¿O alguien se diseñó solito? Nadie. Por eso Dios sí sabe cómo funciona su creación. Y Dios sí sabe cómo tratarnos a cada uno para podernos pulir. Amén. Para que esas perlas, esas joyas, quiten lo bruto y salgan las joyas preciosas. Porque déjame decirte que las piedras preciosas están en medio de ¿qué? De las rocas. Y necesitan ser quitadas. Amén.
Son piedras en bruto que necesitan ser quitadas lo que no le conviene para que puedan ser joyas resplandecientes. Quiero que vayamos a 1 Corintios, versículo 10, 1 Corintios 10, versículo 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué? Si aquello que a veces nos empecinamos no se alinea al pensamiento de Dios. Tú puedes querer muchas cosas, pero te edifica a ti, te lleva a lo que Dios quiere llevarte. Quiere hacer en ti lo que Dios quiere hacer en ti. Hay gente que quiere huir de una prueba que Dios les dio. Dios, quítame esta prueba. ¿Ya aprendiste lo que necesitabas aprender en la prueba? Amén. Porque muchas veces queremos huir de una prueba, cuando Dios está formando, Dios está tratando, Dios está obrando. En ese caso, déjame decirte que el zarandeo que Dios permitió a Job no era solamente para hacerle demostrar a Satanás el siervo que Dios decía que era, sino también para sacar lo oculto que había en el corazón de Job. Imagínate, Dios mismo confrontó a Job. Por eso Job dijo cosas que yo no entendía, ahora yo lo entiendo. Déjame decirte que las pruebas que Dios permite que tú y yo vivamos es porque Dios necesita formar algo, quitar algo. Amén. Dios necesita orar. Dios necesita orar. Y cuando yo no busco, es decir, cuando Dios me insiste con algo, y yo percibo y persisto en algo, déjame decirte que Dios dice, bueno, necesito trabajar más fuerte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por eso el apóstol Pablo decía, todo es lícito, pero ¿todo conviene? Déjame decirte que muchas veces no queremos pasar las pruebas, que pasamos la hoja, llegamos a parte, ay no, Señor, tú sabes que no estoy listo, la pasamos. ¿Cuándo venga? Cuando Cristo venga. Y digo, como tú no quisiste, entonces pasemos la hoja, el siguiente. Cuando muchas veces nosotros no pasamos la prueba que el Señor nos tiene, tus bendiciones y las mías se postergan. Amén. Cuando tú no pasas los procesos de Dios, tus bendiciones y las nuestras se postergan. Y también se repite. Es decir, esa prueba viene. Y muchas veces hasta viene hasta peor. Porque Dios necesita formar. Por ejemplo, Dios, tú eres una persona impaciente. ¡Hoy mismo! ¡Hoy mismo! Y Dios dice, no es para hoy mismo. Es para dentro de un mes. Y usted que come las uñas. Santo de la gloria. Usted deja a las personas que chasquean los dedos y ya, que estén. Y con Dios no funciona así. Y Dios formándote la paciencia. Entonces, como Dios, es decir, como usted espera Dios, entonces usted buscó hacer en sus fuerzas. Es decir, se fue de abeja. Intentó salir de adelante al Todopoderoso. ¿Se la echó de avión? Se los echó de avión. Ay, bendito sea el Señor. Porque la prueba viene. Y va a venir hasta que o tú la pasas o tú la pasas. Pero déjame decirte que cuando Dios empieza su obra en alguien, busca terminarla. Amén. Porque cuando Dios dice, no, está como que no quiso funcionar esta obra, entonces la desecho. Y ese desechar significa, te pierdes. Lo mismo que Jesús dijo con la parábola del árbol que no quiere dar fruto. Córtelo.
Entonces Dios necesita o formarnos o formarnos. Dios necesita formar esa área en ti, la paciencia, la fe, el amor del Señor, la santidad, los frutos del Espíritu, el carácter del Señor, el carácter del siervo, la mentalidad de Cristo. Dios necesita obrar en nosotros. Amén. Entonces imagínate. Por eso mire, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿No todo qué? Edifica. Pero porque siempre la misma canta, porque es que eso, cada vez que el pastor o la pastora se suben allá es como me lanzaran piedras. No es que te lancen piedras, es que el Señor te está martillando con algo que necesitas que cambies. Amén. Y si tú no quieres cambiar, déjame decirte que Dios te va a seguir molestando la vida. 1, por las buenas. 2, por las malas. Y por las malas no agrada. Amén. Ahora quiero que vayamos a Santiago y con esto le cedo a la pastora. Santiago capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es qué? Sabio y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Amén. ¿Cómo se conoce que verdaderamente una persona avanza? Que verdaderamente una persona cambia. ¿Porque viene a la iglesia? No. Conducta. Obras. Las obras demuestran si tú estás cambiando. Por eso mira lo que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Las obras van a demostrar si realmente tú estás cambiando o sigues ahí como el carro viejo en medio del lodo, patinando en lo mismo. Déjame decirte que las obras van a demostrar si realmente hemos avanzado o estamos ahí en lo mismo. Pero me impacta la actitud de Job. Dice: yo me arrepiento en ceniza. ¿Qué hizo Job? Carajo, Dios me confrontó que yo estoy mal, yo necesito cambiar. Perdóname, Señor. Pero nosotros lo hacemos. Yo sé, pero no aplicas nada, no haces nada para dejar eso. Sigues en lo mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios te diga una vez, otra vez, te enseñe un domingo, un viernes, en un tip de fuego, en un mensaje, alguien hermano viene y te dijo: hermano, esto, Si tú escuchas y no haces. Al menos Job dice: yo me aborrezco y me arrepiento en óleo y ceniza. Nosotros hacemos algo por cambiar eso. Cuando Dios nos confronta que lo que estamos razonando no se alinea al pensamiento de Dios, ¿de qué sirve? Ahora mira lo que dice el versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué clase de sabiduría está usando Job? ¿La de Dios? Si Job estuviera usando la sabiduría de Dios, Dios no lo hubiera confrontado. Pero muchas veces nosotros contendemos con el Señor. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? Si no me gustan los niños, si no me gusta servir, eso que lo levanten temprano aún. Si no me gusta esto, si no me gusta lo otro. ¿Por qué tienen que hablar de la música si a mí me gusta la música, no la cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque déjame decirte que Dios necesita quitarte la sabiduría del mundo y establecer la sabiduría suya.
Dios necesita que quites tus pensamientos y establezca los pensamientos de Dios en ti. ¿De qué sirve que Jesucristo haya subido a la cruz por ti si nosotros vamos a seguir con la misma vida? ¿De qué sirve? Más bien, ¿qué dice Hebreos? Volvéis a pisotear y a hacer inmunda la sangre de Jesús. Por eso debemos entender algo, que Dios quiere que tú y yo cambiemos. Y que en eso que Dios nos está colocando como prueba, Dios quiere que tú avances, no que sigas patinando en lo mismo. Avances. Pero, ¿quién es el que termina a avanzar? ¿Dios o yo? Yo. Cuando Dios nos confronta con algo es porque Él necesita que tú y yo avancemos, no que quedemos ahí. Amor, por favor. Bueno, nos vamos a preparar, sin movernos de las sillas, ahí sentaditos. Pero la administración no va a ser como nosotros pensamos. ¿Por qué la palabra debe estar así? Porque nos necesita golpear el corazón del ser humano y ministrar el corazón del ser humano. Puesto que este es donde se realizan todos los males y de donde salen todas las cosas que no deben salir. Recordando así la palabra, dijo Cristo, no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón, lo que sale de nuestro ser íntimo, lo que sale de nuestra profundidad. Eso es lo que contamina al hombre y no le permite avanzar. Amén. Entonces, por ende, yo hago esto no por mí, más por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y vamos a prestar atención un poquito porque esta semana el Espíritu Santo me decía que muchas veces cuando se viene con el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, nadie quiere oírte, nadie quiere escuchar, nadie quiere reflexionar y nadie quiere entrar en la manera de obrar de Dios. Esto es una manera de obrar y nosotros no podemos cambiarla. Amén. Dependiendo cómo seamos, como es nuestro carácter, como sea la cantidad de orgullo que tengamos, la cantidad de soberbia, todo lo que nosotros hay, Dios tiene una manera de pulirnos a cada uno. Y esa manera va a ser de acuerdo a cómo esté nuestro corazón. Amén. No es de otra manera. La gente quiere que sea a la manera de acomodo de nosotros, pero no funciona así. Y por cada cosa y área que Dios quiera pulir en ti, y tú no le estés dando frutos en esa área que le está puliendo, Él va a repetir el proceso una y otra vez hasta que la obra en ti, en esa área, quede hecha. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y Él es fiel cuando empieza la obra con nosotros para terminarla. Entonces, lo primero que el Señor les pide, hay que mirar qué áreas son las que el Señor está pidiendo en este momento que nosotros rindamos fruto. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo estamos siendo procesados por Dios en alguna área? Mirando dónde estamos viviendo las pruebas y las dificultades. ¿Qué áreas están afectando nuestra vida? Ahí nos damos cuenta que Dios está trabajando en esas áreas. Y después de que nos demos cuenta, tenemos que mirar cómo las está trabajando. Porque muchas veces, me decía el Espíritu Santo esta semana, el ser humano se centra en los errores y pecados humanos, pero no se centra en la palabra y lo que la palabra nos deja como seguimiento para poder recibir la formación de Dios. Acuérdense que el Señor dice que antes de nosotros mirar el defecto del que está al frente, primero tenemos que, miren, examinar el templo de nosotros. Porque si nosotros no quitamos lo que está en nosotros, no podemos, y no se puede y no vas a poder quitar lo que hay en otro. Amén. Lo que significa que donde Dios ha pulido una área, ahí ya hay claridad para mirar en la área consiguiente para poder ser pulida. Pero muchas veces nos fijamos en, es que el fulano con el que me está procesando el Señor está mal. Pero está mal en todas las áreas. Está mal en la área que Dios está procesando en ti, o esa área ya no tiene neblina para mirarte. Amén. Ahí es donde Dios te dice hoy, cuando Dios decide procesar una área es porque la persona que Dios pone para procesar esa área ya limpió esa área.
Mientras esa área no esté limpia en la persona, Dios no va a usar una persona para pulir una área en ti. Amén. ¿Es necesario que sean pulidas las áreas? Sí, porque por estas áreas muchos se apartan del camino de Dios, muchos terminan contaminados y muchos terminan en apostasía. Amén. Negando la verdad de lo que es Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, miren, esto me decía el Espíritu Santo esta semana, y él me decía, esta es la administración de hoy porque es para el corazón y es para el entendimiento. El Señor no siempre nos ministra sacudiéndonos o quebrantándonos, y ese es uno de los errores que cometemos muchos, que pensamos que Dios tiene que venir, descender su presencia, y entonces yo tengo que temblar y ya nos ministró, ¿no? Aquí ya hay un proceso. Yo tenía que ser procesada en mi área sentimental. El Señor empezó procesando mi área a los 10 años. Si Él no hubiera procesado mi área y no hubiera tomado mi vida y hubiera tomado señorío en el área sentimental desde los 10 años, yo hubiera sido una de muchas niñas de 15 años, 16 años con unos 3, 4 hijos. Porque esa es la realidad del ser humano. Amén. Así de débil era mi área sentimental. Así de débil. Amén. Pero como Dios decidió procesar esa área y lo empezó a hacer a los 10 años, que es cuando las niñas, ya ahorita, al tiempo de ahorita, ya lo están haciendo más antes. Porque tú ya oyes un niño de 6 años, de 7 años, tengo novia, sin saber el significado de lo que es tener una pareja. Amén. Entonces, ¿por qué Dios procesa nuestras áreas? Para corregir y prepararnos para lo que Él tiene en cada área, para cada uno de nosotros. Amén. Dios a todos en cada área tiene algo y tiene un propósito. No importa si somos ovejas o ministros, tiene algo y tiene un propósito. Amén. Él tenía un propósito conmigo. ¿Qué hace Dios para poder cumplir su propósito? Procesar mi área sentimental. ¿Cómo la procesa? Desde los 10 años hasta los 21 años, jamás tuve la aceptación de Dios para tener pareja. Amén. No me lo permitió. Y no les digo que fue fácil. No es fácil. Porque la palabra es muy clara que dice que resistiendo con el escudo de la fe los dardos del enemigo a la verdad, que son constantes, debido a que el área sentimental es una área en donde se mueven las hormonas, se mueven muchísimas cosas, o sea que no era un proceso fácil de vivir. Miren todo el tiempo que yo duré siendo procesada en una área. Cuando Dios ve que a medida que Él te está procesando, tú te ciñes al proceso, resistes la batalla y sigues ahí sin huir del proceso, Dios lo que hace es que termina dándote una victoria para que tu carne tenga dominio propio en esa área. Amén. Pero mientras nosotros no hagamos nuestra parte, Dios no podrá hacer su trabajo, porque es hacer una parte nosotros y que Dios haga la más difícil, o sea, la que yo no puedo hacer. Un ejemplo: si la tentación es muy dura, a lo mejor yo no voy a poder resistir, ¿cierto? No voy a poder mantenerme en donde dije que tenía que mantenerme. Por eso es tan necesario estar arraigados a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos realmente sujetarnos a Dios, los no de Dios se vuelven para nosotros algo mucho más válido que la tentación. Amén. Esa fue una de las áreas que Él pulió en mí, que me tomó desde los 10 años hasta los 21 años. A los 21 años yo entré en rebeldía. Yo conozco lo que es la rebeldía, porque yo entré en rebeldía. Amén. ¿Cómo entré yo en rebeldía? Porque decidí desechar los planes de Dios después de venirme sujetando desde los 10 años. Eso le pasa a muchos cristianos. Cuando entran en un proceso y Dios los está procesando y se sujetan durante un tiempo a obedecerle a Dios, y después de un tiempo dejan la obediencia por entrar en rebeldía. Amén. Yo lo hice. Miren, no me siento orgullosa, pero yo lo hice. Pero es su obra en mí la que me tiene aquí parada. Amén. Que Él nunca se rindió conmigo. Amén. Entonces yo entré en rebeldía. Dios me dice, miren cómo estoy yo en rebeldía. Así es el ser humano, así somos.
El Señor, un año antes de que yo entrase en rebeldía, me dice, me pone delante mío a la persona que hoy es mi esposo y me dice, Él va a ser tu esposo a través de su Santo Espíritu. Amén. Yo quise entrar en obediencia, no sentía nada por él porque yo no sentía nada por él. A la verdad, estaba como más mirando todo lo que pasa alrededor, que uno a veces no ve antes de la prueba y del pulimiento, de la victoria, que el enemigo se levanta. Y muchas veces cuando estamos dormidos de entendimiento no entendemos cómo el enemigo trabaja, cómo Satanás trabaja contra nosotros. A mí nunca me hacían coquitos. Y resulta que yo ya tenía como 6 en la cuadra, todos haciéndome ojitos. Ahí sí todos aparecen. Ahí sí todos aparecieron. Sí, pero es la triste cuando uno no sabe cómo obra el diablo. Amén. Cuando el Señor me dice quién va a ser mi esposo, yo no conocía de Dios, pero más sin embargo tomé la actitud de orar y pedirle a Dios que si esa era realmente su voluntad, Él hiciera. Pero en septiembre más o menos me rindo, boto a la borda todo el tiempo de oración que llevaba, lo tiro por la ventana y digo estas palabras porque, vuelvo les digo, de la abundancia del corazón y se nos olvida que la palabra tiene poder. A nosotros se nos olvida que nosotros con nuestra boca nos atamos y nos traemos maldiciones a nosotros mismos con nuestras propias declaraciones. Y yo dije esto: si en el mundo dicen que un clavo saca otro clavo, pues a mí el clavo que me encuentre por ahí me sacará el otro. Más me demoré en decirlo cuando apareció el clavo y caí hasta el fondo y no toqué el otro fondo porque Dios en su misericordia no lo permitió. Amén. Porque cuando ya estaba yo a 2 kilómetros de ser mamá de un papá irresponsable que jamás iba a estar conmigo, que jamás iba a armar hogar conmigo, que jamás me iba a respetar, Dios decide meter su mano y decirme: necesito hablar contigo y aclarar las cosas. Yo ya te había dicho que tú tenías un esposo y debes recibirme. Siempre me he parado y les he dicho: yo no me arrepiento del esposo que tengo, pero a veces cuando deja que su corazón se endurezca por las pruebas, porque no se deja formar, porque no es dócil, deja de ver las cosas que Dios pone enfrente como Dios quiere que uno las vea y como son en realidad. Mi esposo es un hombre maravilloso y yo a veces lo he pisoteado. ¿Por qué? Porque no entendemos cuando Dios nos da una persona maravillosa a nuestras vidas. Amén. Y Dios no se equivoca. Dios sabe a quién escoge para cada quien. Muchas veces les he dicho y le digo al pueblo, a las ovejas como a los ministros: Dios a toda persona le tiene su pareja. Él para todo hombre creó su pareja. Solo que como hay tantas, entonces buscamos, como no nos enseñaron y no conocemos de Dios la verdad, andamos buscando en todos lados. Amén. Y por eso vienen las heridas en esa área. Un siervo me dijo esto: es que como Dios va a obligarlo a uno a casarse con alguien que a uno no le agrada, o no le gusta, o uno no lo ama. Yo les voy a responder a muchos esa duda hoy. Dios no obliga a nadie a casarse con alguien que uno no ama. Él jamás haría eso. Pero aquí en tu corazón, cuando Dios te dice que tiene una pareja para ti y no está de acuerdo a lo que tú quieres y a tus criterios, le estás diciendo a Dios, en solo el hecho de tu corazón, porque ignoras y tienes por hecho de que Dios no sabe lo que a ti te gusta, y razonas con Dios, entonces le dices a Dios: es que ese no me gusta, ¿cierto? Aunque no se lo digas con tu boca, es que a mí me gusta ese y es ese. Y perdemos la mansedumbre y la humildad para arrodillarnos delante de Dios y decirle: sabes, Dios, yo decidí aceptar tu voluntad y es tu voluntad, yo quiero tu voluntad.
Y él me dijo que le dijera a esa persona que me hizo el mismo cuestionamiento y que hoy se los enseño a ustedes. Dijo, dile a ella que se equivoca cuando piensan que yo los obligo a casarse con alguien sin amor. Porque cuando alguien acepta mi voluntad, el amor que yo doy no es el que ustedes ponen. Ustedes quieren que yo acepte la pareja de ustedes con el amor que ustedes ponen por esa pareja, el que se genera en el corazón de ustedes sin que Dios lo haya puesto. Y otro es el que Dios pone sin que se genere en su corazón. Pero eso solo viene a la vida de uno cuando hay verdadera aceptación, verdadera mansedumbre y humildad de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces ahí Dios viene y pone un pedacito de ese amor que necesitamos sentir por esa pareja, pero de ese mismo amor que Él maneja y que es inacabable, indestructible, que todo lo soporta, que todo lo da, que todo lo entrega. Y para nada se parece al amor que el ser humano da. Amén. Ese, en verdad que lo que dice la palabra, las pruebas no lo acaban, el fuego no lo acaba, el aire no lo acaba, las tormentas no lo acaban. Amén. Y ese es íntegro, es fiel y permanece puro. No se arraiga porque lo hayan lastimado, no deja de ser. Amén. Y es ahí donde muchos erran. Es que Dios me va a dar una pareja que a mí no me va a gustar. No. Cuando Dios da la pareja, y esto va para los jóvenes, Dios se va a asegurar de que tu corazón esté libre de cualquier compromiso que tú hayas adquirido afuera, para Él darte un pedacito del amor que Él maneja por ti. Amén. Para esa pareja. Y asimismo en ella hará para ti. A ella también le dará un pedacito para que te ame a ti como Dios te ama, con amor incondicional, con amor que no cambia, con amor que sin importar lo que pase, lo soporta todo. Es una diferencia enorme entre yo poner el amor y que Dios lo ponga para mí. Amén. Pero cuando nosotros no le entendemos a Dios sus razones, todo se lo cuestionamos y todo lo rechazamos. ¿Cómo hizo Dios que yo entendiese que Él me había dado una buena pareja? Porque yo tuve que aprender a entender que amar es no juzgar, es no querer cambiar al otro. Dios no nos trajo para quitarnos lo que somos, sino para mejorar lo que hay de bueno en nosotros y quitar lo que el enemigo ha puesto que Él no puso. Amén. Pero Dios no nos trajo para que seamos al acomodo de nadie, sino para que estemos bien y le agrademos a Él. Esa es la primera cosa que a veces el pueblo no le quiere entender a Dios. Es que a Dios no le gusta que la mujer se arregle. Eso es falso. La palabra no dice que a no le gusta. La palabra dice es que primero tenemos que ser de adentro hacia afuera, no de afuera, no al contrario, no al revés. Porque la mujer que está al revés es la que ustedes ven exhibiéndose, la que no tiene pudor, la que no respeta su casa, la que coquetea con todos los hombres. Esa es de afuera hacia adentro. Pero Dios quiere de adentro hacia afuera. Amén. Dios no va en contra de que la mujer se maquille, pero también dice que sea en una medida, que no exagere, que no se vaya a los extremos. Amén. Dios no va en contra de que la mujer se ponga bonita, pero que entienda para quienes lo hacen. Y yo le digo a las mujeres hoy en día, usted se arregla para dos personas, deje el concepto de arreglarse para el mundo. Amén. No se arregle para los demás, arréglese para dos seres. Primeramente, para Dios. Y segundo, para que cuando usted tenga su pareja y a las que ya la tienen, para su esposo. Nadie más tiene por qué enseñorearse en su belleza. Ningún hombre de afuera tiene por qué morbosearla a usted en su belleza. Nadie tiene por qué desearla conforme a su belleza. Usted tiene que ser como mujer, sea casada o soltera, deseable, única y exclusivamente para Dios y luego para su esposo, porque es lo único lícito delante de Dios. Amén. Nosotras no debemos ser deseables al mundo, no debemos ser deseables a los hombres de afuera. La palabra dice que hay de aquel que lleva a los demás a pecar. Y muchas veces las mujeres, como nos vestimos, hacemos que el hombre pervierta más su mentalidad y cómo nos ve y nos mira. Nosotras también tenemos que aprender a darnos nuestro lugar. Amén. Debemos dejar conceptos que tenemos que Dios no avala. El hombre debe de aprender a entender que la mujer
es la mujer, y que aunque sea admirada por su belleza, debemos tener en claro que podemos estar mirando a una mujer inadecuadamente, estando esta comprometida, invalidando la palabra donde dice que no podemos desear lo que tiene el prójimo. Amén. Por eso dice la palabra que a los hombres que no tienen don de abstinencia, mejor les es estar casados que vivir quemándose. Mejor tenga la suya, y Dios no le prohíbe a la mujer vivir todo en su vida, amén, con su pareja. Lo que sí debe usted entender como mujer es para quién te arreglas, porque muchas veces decimos, es que yo, no, tu presentación vale mucho, aún para los que te ven, pero entienden que los que te ven, no todos te ven con ojos santos, amén, no todos te ven con respeto, amén. Hoy en día se ve en todos los géneros, porque muchas veces piensan las mujeres que solo los hombres las morbosean. Se nos olvida que el lesbianismo está regado, que el homosexualismo está regado. Se nos olvida que ustedes no son ya solo deseables para los hombres, sino para otras que también desean mujeres. Amén. Hoy les dice el Señor, miren, otra manera en que Dios pule el corazón de nosotros. A mí me tomó 3 meses aprenderlo, pero hay personas que les toma años aprender algo tan básico en la escuela del Espíritu Santo. Yo llegué a una iglesia como esta, me senté en la última silla y sentí que el pastor me odiaba porque todas las prédicas que él daba, todas me caían a mí. Duró 2 meses predicando la misma palabra, 2 meses. Y él decía, las mujeres que vienen a buscar esposo en la iglesia. Y yo no sé a mí por qué me airaba esa palabra. Cuando yo por dentro replicaba, enojada y me molestaba y decía, eso no es para mí porque yo no vine a eso, yo vine a buscar de Dios. Rechinaba en la silla. Muchas veces inclusive llegué a decir que el pastor estaba ensañado contra mí. Sobre todo me airaba más con el pastor cuando preciso estaba dando la palabra y de repente se quedaba viéndome. Y yo decía, ahora todos saben que me lo está diciendo a mí. No quise prestar atención. Cuando uno tiene un corazón manso, humilde y enseñable, el Espíritu Santo con facilidad se va a venir a explicarte en el menor tiempo posible lo que aún no has podido entender. Cuando tu corazón es duro y no es manso y no es humilde y no es enseñable, te va a tomar décadas y hasta meses que Él se acerque a explicarte algo. ¿Pero por qué? Porque tu corazón no está listo para recibir la explicación de Él, o simplemente si viendo al que está aquí parado no le prestas atención y no lo oyes, menos al que no puedes ver. Amén. Es así de básico y de sencillo. Mientras yo estaba ahí sentada en la silla, me dice el Espíritu Santo, ¿estás segura que no te están hablando a ti? Yo dije, no, yo vine a buscar a Dios. La primera vez que escucho esa prédica, pero me sentó mal, me cayó mal. Entonces me dice, 3 meses te doy para que me demuestres que viniste a buscarme a mí y no al hombre que está parado allá. Y yo estaba segura de que él me estaba hablando del pastor. Yo no contaba con que ahí estaba el mismo hombre que había estudiado conmigo, del cual el Señor me había hablado y me había dicho que ese iba a ser mi esposo. Yo no entendía y no discernía los tiempos. 2 meses la misma prédica y 2 meses odiando al pastor y hasta maldiciéndolo en mi corazón. Maldiciendo y trayendo ataduras a una persona que no me había hecho nada. Hasta que al mes y 8 días el mismo Espíritu Santo me coge en la silla y me dice, este mes yo te enseño lo que hay en tu corazón. No lo quieres aceptar, yo lo saco a la luz. Y me dolió la manera en que lo hice. No bastó sino que pusiera una persona a hablarle al diácono para yo sentir celos. Y lo hizo 3 veces. Y a la tercera vez yo dije, yo mejor me paro y me voy porque ya no aguantaba la silla. Y me dice el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que estás sintiendo? Y yo, a la verdad, yo no sabía qué eran los celos. Ni siquiera los conocía.
Y él me dice, esos son celos de mujer y yo no los apruebo porque yo soy Dios celoso, pero no celo de esa manera. Y me dolió. ¿Y yo por qué tengo que sentir molestia? Porque a él le hable a otra mujer. Porque estás enamorada de él. Me dolió, sí. Pero Dios tenía que hacerme entender que a mí no me estaba hablando el pastor, que a mí era Dios quien estaba usando la palabra suya, que estaba usando la boca del siervo para confrontar una realidad que yo no quería mirar en mi corazón, porque yo daba por hecho que de verdad el otro clavo se había sacado el clavo, pero no fue así. Cuando Dios ya me confronta y yo simplemente agaché la cabeza sin refutarle nada y le dije, está bien, Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra el siervo, ayúdame, hoy suelto lo que tengo en mi corazón, porque no era de esa manera. Dios me levanta, Dios me entrega mi noviazgo y Dios me entrega a mi esposo. Se llama aprender a dejarnos formar para poder avanzar. Nada de lo que tú hagas es en vano en Dios, pero se vuelve en vano cuando tú decides dejar de avanzar y lo quieres hacer a tu manera. Amén. Yo aprendí mi lección en 3 meses. Hoy el Señor le dice a varios de aquí, usted sigue en esa misma postura y no sale de esa silla y no sale de esa prueba porque usted no ha querido aprender su lección. Amén. Y va a seguir ahí, repitiendo y repitiendo hasta que Dios decida meterlo en un molino más duro, porque cuando no somos blandos para aprender rápido, Dios nos muele de manera más dura. Amén. Hasta que nos da la formación que tiene que darnos. Amén. Todos, sin importar si somos ovejas o ministros o siervos, seremos formados por Dios en cada área si a eso vinimos, a seguir un Cristo vivo. Amén. Así que no importa. Yo le entiendo a Dios la palabra de esta noche. Entiendo que primero me jala las orejas a mí y luego a las ovejas, porque ese es el orden de Dios. Por aquí pega y allá golpea, allá resuelve. Amén. Para mí me es duro, miren, les digo esto, me es duro manejar el dolor, pero no el vitupero. El dolor todavía me es duro manejar. Y hasta que yo no aprenda a manejar el dolor sin que afecte mi vida ministerial, Dios no va a dejar de procesarme ahí. Amén. Amén. Porque tengo que, no es si quiero, tengo que. Habría que mirar, y hoy les dice el Señor a cada uno de los que vinieron a este servicio, mírese, porque todo lo que a usted le molesta, Dios lo va a procesar en usted. Amén. Todo lo que a usted le irrite de otros, Dios lo va a procesar en usted. Amén. Todo lo que a usted le choque, Dios lo va a procesar en usted. Todo lo que a usted le enoje, Dios lo va a procesar en usted. Hasta que usted tenga la actitud de Cristo, manso y humilde y callado de boca. Todo lo que en usted hay que a usted le irrita en otros, Dios lo va a quitar de usted. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no vino a formar un cuerpo en Cristo dividido y la mano peleando con el codo porque le toca soportárselo porque está más negro y ella más blanca. Tremendo, ¿verdad? El crespo peleando con la cara porque dice no me atina. Todo lo que a usted le moleste de usted y de los demás, Dios hoy le dice, lo voy a procesar en usted, porque el primero que tiene esas fallas es usted. Amén. Todo lo que a usted le irrite de otra persona y diga, es que son cosas que viene esa persona, Dios le dice, yo las vi primero en ti, por ende te las voy a quitar. Por eso la palabra muy clara dice, la viga y la paja, ¿cierto?
Por eso el Señor nos dice a nosotros que es mejor no juzgar ni opinar y más bien mantenernos callados. Porque todo lo que yo le juzgo a otro, Dios lo va a pulir en mí, para que pueda ser pulido allí. Amén. Así que sin importar que no nos guste, Dios lo va a pulir. Hay gente que detesta el desorden, que son extremadamente ordenados, y Dios no les va a quitar eso, pero les va a enseñar a ser un poco más frescos y a no cargarse por esa razón, a tolerar, porque eso nos quita la capacidad de tolerancia. Una cosa es que yo sea ordenado y otra cosa que sea intolerante con aquellos que no lo son, sabiendo que yo también fui un proceso, que yo no llegué allá de la buena a la mañana. Amén. Duro, ¿verdad? Todo, hoy les dice el Señor, para terminar, lo que tú detestes en alguien, todo Dios lo va a pulir en ti, porque tú eres el que más arraigado lo tiene y por eso te estorba en otros. Y la falta de tolerancia hace que mucha gente hoy se trate horrible. La falta de respeto, la falta de soportarnos los unos a los otros hace que la gente se aire, se enoje, no perdone y no quiera trabajar como Dios necesita. Amén. ¿Por qué las familias de hoy en día pelean y tienen discusiones y los hogares son disfuncionales? Porque no hay tolerancia. Porque creamos una familia y pensamos que todos tienen que comportarse como yo. Todos tienen que ser igual de soldados que yo. Todos tienen que ser igual de ordenados que yo. Y no entendemos que todos son un mundo distinto y que tenemos que aprender a que ese mundo funcione volviéndose uno solo, sin que afecte la rotación a los demás o me afecte a mí. Se llama tolerancia. Amén. Y eso sí que lo pide Cristo en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces el Señor les dice, no es porque a los pastores les guste, no, es que hay obras que Dios ya ha hecho en nosotros. Y hoy les dice el Señor, apenas estoy iniciando a hacerlas con ustedes. Amén. Ser siervo es tener la capacidad de tolerar mucho, amar mucho y perdonar mucho. Amén. Tener esa capacidad, pero sobre todo que Dios te haya formado para tener un corazón libre de cosas. El dolor siempre va a estar ahí, pero libre de cosas contra tu hermano. Ustedes le preguntan, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Cada cosa que nosotros guardamos en el corazón contra un hermano en Cristo es un pecado. Eso ya no es un error, les dice el Señor hoy. Eso ya no es un error, eso es un pecado. Y está en la palabra. Eso es pecado contra Dios. Dios no avala que tú tengas cosas contra hermanos en Cristo en tu corazón, sin importar quién sea. Para Dios eso es homicidio. Es como quien está matando a su hermano con su odio y con sus cosas. Y Dios no tolera eso. Amén. Una cosa es cuando una persona se equivoca, comete un error. Eso no son pecados. Pero si usted va a la luz de la palabra, usted va a encontrar que Dios tiene por pecado y faltas graves hacia Él. Amén. Amén. ¿Les está quedando claro? ¿Se están abriendo ahora sí su corazoncito? No confundan los errores humanos con los pecados, porque es una de las fallas que está cometiendo el hombre. Es que él falló y dice no, él pecó y por eso Dios no lo bendice. Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Amén. Y por eso la palabra nos habla clara y abiertamente de lo que para Dios es abominación y pecado. Amén. Toda persona que esté aprendiendo en el camino de Dios y esté siendo formado va a cometer errores y va a cometer pecados. Lo importante es que por favor usted mismo mire a la luz de la palabra en donde la está embarrando y por su propio bien suelte el pecado y deje de confundir los pecados con errores. Amén. Para que no falle a Dios. Amén. Para mí, yo lo veo así, ser tolerante es una capacidad difícil de desarrollar. Cuesta mucho. Hay personas a las que les toma años desarrollar la capacidad de tolerancia. Tolerancia a los madrazos. Tolerancia a los insultos.
Tolerancia al chisme, a que digan lo que no es de tu persona. Tantas cosas que tienes que aprender a tolerar, sin llenarte de ira, ni de rencor, ni de rabia contra nadie. Amén. Apóstol. Vamos a ponernos en pie, ahí con tus ojos cerrados.